Las decisiones que tomamos van a repercutir a nuestro futuro y van a tener consecuencias. Pero las decisiones no son producto de la casualidad o espontáneos, sino son productos de nuestros sentimientos, de nuestros pensamientos. Así que cuando nosotros actuamos es porque nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestros deseos nos están llevando a actuar. Y nosotros tenemos que identificar de dónde surgen esos pensamientos o sentimientos. Si surgen de Dios o surgen de nosotros. Eso es lo que va a dar finalmente una consecuencia. Así que hoy vamos a hablar acerca de las decisiones. En este caso, el ejemplo de Sarai o Sarai, como está escrito en la versión 60. Y yo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, en Génesis 16, versos 1 al 6. Y dice de la siguiente manera, voy a ir deteniéndome cuando lea, remarcando algunas frases para que las podamos guardar en nuestra mente y las analicemos. Dice a partir del verso 1, ahora bien, Sarai, la esposa de Abraham, no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada Agar. Entonces Sarai le dijo a Abraham, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de ella. Y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, tomó a Agar, la sierva egipcia, y la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. Así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar y ella quedó embarazada, pero cuando Agar supo que estaba embarazada, comenzó a tratar con desprecio a su señora. Entonces Sarai le dijo a Abraham, todo esto es culpa tuya, pues puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que está embarazada, me trata con desprecio. El Señor mostrará quién está equivocado, tú o yo. Abraham respondió, mira, ella es tu sierva, así que haz con ella como mejor te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella huyó. Esta es una discusión, una pelea de matrimonio, haz lo que quieras, a mí no me importa. Y parece, acá en México, tal vez puede ser muy gracioso, parece la familia Peluche, peleándose, pero en esa pelea o esa discusión no queda ahí, sino que una decisión que tomaron va a llevar a consecuencias tremendas. Y voy a analizar rápidamente. Malas decisiones eh, en aquellos que han recibido una buena promesa. Hay malas decisiones en los que conocen al Señor en ocasiones. Hay malas decisiones aunque sepamos cuál es la voluntad de Dios. Ahora, no estoy diciendo que esto deba ser, sino que en muchas circunstancias tomamos malas decisiones aunque sabemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Podrán haber malas decisiones en los que han recibido la palabra de Dios o la promesa de Dios? Creo que sí. Aquí vemos un ejemplo. Y vamos a ver cómo Sarai, ella es la señora, ha recibido la promesa por medio de Abraham que van a tener un hijo, pero ella es estéril y ella misma dice, el Señor no me ha permitido tener hijos. Como no me ha permitido tener hijos, yo voy a ver la manera de tener hijos. Entonces, lo que está diciendo primero es que culpa a Dios porque no le ha dado hijos. O está reclamando a Dios que no ha cumplido. Esto puede parecer muy cercano a nosotros cuando a veces le reclamamos a Dios. Aunque Dios había prometido darle hijos, ella no espera porque no está confiando en la promesa de Dios. Quiere hacer la voluntad de Dios o quiere que esa voluntad de Dios se cumpla, pero por sus propios medios busca las estrategias, busca, ¿cómo diríamos?, el camino que piensa que es el correcto. Espero que no se esté identificando con esto, porque en muchas ocasiones nosotros somos así. Además,
involucra a otros en esas malas decisiones, en este caso a su esposo. Claro, no podía tener hijos si su esposo no se involucraba. Además, está despreciando a su sierva porque ahora está embarazada. Lo que buscaba es que se embarazara. Y nosotros vamos a contextualizar esto. En ese tiempo, eso era común en mujeres que no podían tener hijos. Era como un vientre sobrugado, ¿cómo se le llama ahora? Ah, como en renta, ¿sí? Y cuando nacía el bebé de la sierva, la ama o la señora recibía al bebé y lo trataba o lo adoptaba desde ese momento como si fuese suyo, porque los siervos eran propiedad de los señores. Ahora, Abraham, las malas decisiones, una serie de malas decisiones en Sarai o Sarai y en Abraham, sin H todavía. Abraham, quien recibió promesa de Dios y a quien se le apareció Dios una y otra ocasión, y que él obedeció saliendo de Uri después de Harán cuando tenía 75 años, ahora ya tiene 85 años. Después de 10 años, él ha estado obedeciendo. Salió de su tierra, dejó a su familia y ha caminado hasta Canaán. Ha sufrido y está esperando la bendición de Dios, la promesa de Dios, una tierra y una descendencia. Pero después de 10 años, no hay hijos, no hay descendencia. ¿Qué está mostrando Abraham? Que no confía en la promesa de Dios. Entonces toma una mala decisión, igual que Sarai. Porque los dos, dice la palabra de Dios, es como si fuesen uno. Son una sola carne y estaba tomando una mala decisión. No había corregido la decisión de su esposa a tiempo. No la había detenido. Entonces, consecuenta el error de su mujer y accede, voy a decir, obligado, ajá, bueno, eso es sarcasmo, ¿eh? Accede obligado a ir y acostarse con la sierva, con una joven egipcia para tener hijos. Ellos están buscando las maneras de cumplir lo que Dios ha dicho, pero a su manera, en su pensamiento. Accede, pero al pecado, aunque era costumbre o se podía en ese tiempo, pero no era lo que Dios había dicho. Además, no defiende a la sierva cuando ahora es maltratada, porque ahora ya espera a un hijo suyo. Y finalmente, ¿se acuerdan lo que decía en los últimos versos? Se lava las manos. Dice, yo no sé. No, yo no sé. Cuando le dice, yo la puse en tus brazos y mira, ahora me desprecia. Yo no sé, mira, es tu sierva, haz con ella como mejor te parezca. Lo que le está diciendo es tu culpa. Tú fuiste la que quisiste eso. Y por el lado de Agar, que era la sierva egipcia, nosotros vemos que se ensoberbece, se engrandece sobre la señora, no hubo humildad en ella y desprecia a su señora. Y además de esto, huye, que en ese tiempo no podía hacerlo, porque era sierva. ¿Cuál es el problema real? Y no juzguemos a Abraham, a Sara, a Agar. ¿Cuál es el problema real? Son personajes como tú y como yo, iguales, con defectos. Primero, reales, Dios le había dado una promesa, pero falta descendencia. Dios lo había hecho rico, pero no tiene hijos. De hecho, le reclama a Dios, oye, este siervo mío, Eliezer, va a ser quien herede, porque no tengo heredero. ¿Cómo dices que me has bendecido? No puedo ver lo que Dios me da. O sea, lo quiero ya. Lo has dicho, pero ya van 10 años y no veo nada. Entonces la desesperación es normal como humanos. Está en el desierto, son grandes, 85 años, su mujer 75 años. No tienen hijos. Oye, Señor, tú me estás orillando a tomar decisiones. Y las decisiones que van a tomar son sin meditar en lo que Dios había dicho. O meditándolo, pero empiezan a actuar tomando decisiones a su mejor parecer. Pero hasta aquí, nosotros vemos que ellos habían recibido promesa de Dios. Entonces, ¿qué pasó con la promesa? ¿Dios había fallado o ellos no estaban esperando?
¿Qué pasa con la vida del creyente en estos días? Empieza a desesperarse porque no ve que Dios actúe. Y pensamos que Dios tiene que estar actuando en todo momento y Él lo está haciendo. Pero nosotros queremos ver la mano físicamente casi de Dios, casi llevándonos, jalándonos o respondiendo a nuestra necesidad en ese momento. Y no es de esta manera. Vamos al capítulo 15, versos 1 al 6. Dios había dado promesa. Y Dios le dice a Abraham: tiempo después, el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió: oh soberano Señor, ¿de qué sirve todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Lo más valioso, y creo que es en lo que mucha gente no pone su mirada, cuando nosotros hablamos de bendiciones, siempre decimos: Abraham fue rico, fue prosperado, Abraham tenía siervos, Abraham tenía ganado. Pero ¿qué está diciendo Abraham? Dios está tratando con el corazón de Abraham y Sarai, y después va a ser llamado su nombre Sara, está tratando con ellos para que realmente puedan conocer a Dios en el camino, en sus años de vida. Y mire, ¿qué edad tienen? Nosotros a veces tenemos la mitad de edad que ellos. O vivimos la mitad de los años que vivieron ellos, 185 años a Abraham. Y nosotros queremos que en un mes Dios ya haya formado nuestra vida. Y él ahora está valorando como bendición no tanto las riquezas o las posesiones que Dios le da, porque recuerde que él vivía en tiendas, o sea, él no quería quedarse en esa tierra, él sabía que era peregrino y extranjero en esta tierra. Pero le dice: ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Lo que anhelo es tener descendencia, es un hijo. Es la bendición que Dios le había dado a Adán, que Dios le había dado a Noé. Fructifíquense, multiplíquense. Señor, tú no me has dado hijos. Y también es un reclamo para Dios de parte de Abraham. En ocasiones, los que tenemos fe, los que hemos recibido al Señor, también estamos reclamando a Dios. Pensamos que Dios se demora y entonces nuestras decisiones son malas. Dice: ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Pero vea lo que Dios le contesta. Esto es antes de la decisión que tomó Sarai todavía, y Abraham. Después el Señor le dijo en el verso 4 del capítulo 15: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Ahora hay una promesa. No, no, sí voy a tener un hijo. Y entonces ya hay un descanso para ellos. Entonces el Señor llevó a Abraham fuera y le dijo: mira al cielo, y si puedes contar las estrellas, este es el número de los descendientes que tendrás. Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Y cuando dice Abraham creyó a Dios, no sé hasta qué punto le creyó, porque Dios sigue tratando con él. Porque después cuando dice: después de 10 años no me ha dado hijos, mi esposa no tiene hijos, pues a ver si con Agar. Y de hecho cuando el niño es mayor y todavía no nace Isaac, dice: Dios quiera que por medio de él venga esa promesa. O sea, va aprendiendo, aunque la Biblia dice que Abraham creyó al Señor, todavía está en ese proceso de ser formado y realmente conocer a Dios y creer a Dios. Le decía que las decisiones son el resultado de lo que sentimos o pensamos. Y eso también en base a lo que nosotros tenemos como identidad o en base a lo que nosotros conocemos de Dios. Realmente es en base a eso. Si no conocemos a Dios, tomamos esas decisiones erróneas. Conocemos a Dios, vamos a tomar las decisiones correctas. Ahora, conocemos la promesa de Dios y poseemos nosotros esa promesa, pero la realidad nos confronta y no sabemos cómo actuar. Nos ahorilla o nos decimos nosotros que posiblemente no teníamos otra opción y tomamos esa decisión. Pero las malas decisiones traen consecuencias terribles. ¿Qué consecuencias trajo esta mala decisión de Abraham y Sarai? Bueno, ellos cuando no creen a Dios o desesperan porque parece que Dios no ha contestado, quieren solucionar el problema generando uno mayor.
porque el problema, nosotros decimos, la medicina resultó peor que la enfermedad. O no sé si hay otras expresiones así, pero bueno, le salió más caro el caldo que las albóndigas, decimos popularmente, ¿no? Quieren solucionar el problema y generan uno mayor. Crean sentimientos en el hogar, entre la esposa y el esposo, y con Agar. Y no solo queda allí, con su descendencia. Si usted continúa leyendo, dice que este descendiente, Ismael, el que tendría a Agar, iba a ser un hombre fiero. Y todos sus hermanos, los que nacerían de ahí, que él es mitad, digamos, egipcio, y son los palestinos y toda esa gente de ahí, los árabes, dice, va a estar siempre peleando con sus hermanos. Y nos damos cuenta que toda esa región de Medio Oriente tiene esta característica, ¿no? Son gente guerrera. Bueno, toman decisiones a la ligera. Esa es la consecuencia terrible cuando no confiamos en Dios, cuando teniendo la promesa no esperamos. Tenemos ¿cómo se llama esto? Que no estamos tranquilos, que ya queremos que las cosas sucedan. Estamos desesperados. Se me va la palabra ahora. Pero entonces cuando estamos desesperados, cuando estamos cercados por el problema, por la realidad, tomamos decisiones a la ligera, sin recordar lo que Dios ha dicho. O queriendo dar o ayudar a Dios, darle la mano. Buscamos alternativas humanas al proyecto de Dios. Y este es el mayor de los problemas. Ciertamente Dios está dirigiendo nuestras vidas, pero no podemos estar esperando que Dios nos lleve así de la mano. Pero cuando nosotros pensamos que Dios no está hablando o Dios no está obrando, nosotros queremos cumplir el proyecto de Dios y empezamos a buscar medios humanos. Pero hay momentos en los que Dios está callando, hay momentos en los que Dios está formándonos y en nuestra paciencia y está obrando aún en el silencio en ese tiempo. Si nosotros viéramos la historia de Israel, parecía que durante 400 años Dios guardó silencio cuando estaban en Egipto. También al regreso del exilio en Babilonia, parece que después de Malaquías, 400 años Dios guarda silencio, pero Dios no está guardando silencio, Él sigue obrando. Así que nuestras decisiones deben estar basadas en lo que conocemos de Dios. Usted tiene una ventaja, está meditando diariamente de Dios. Usted va a la palabra de Dios. No esperemos que la palabra de Dios nos esté hablando exactamente ese día hasta qué color vamos a vestir o qué vamos a comer. Pero si nosotros estamos pendientes de la voluntad de Dios, estamos en esa comunión con Dios, Dios va a estar dirigiendo nuestras vidas. Aún no nos diga exactamente haz esto o haz lo otro, porque sabemos que hay una meta y hay un plan, que es el que Jesucristo se ha formado en nuestra vida. Y eso es realmente el propósito de Dios, lo que Él está haciendo en nosotros. Ahora, ¿cómo menciona la Biblia este acto ya en el Nuevo Testamento? La Biblia compara a los hijos nacidos de Agar, aunque no hemos llegado todavía al nacimiento ni de Ismael ni de Isaac, pero la Biblia compara el nacimiento de estos dos hijos, de Ismael y su descendencia, como los que viven una religión en tradiciones, o como cristianos pero que no han nacido de la promesa, y aquellos que han nacido de Isaac. Son los hijos nacidos de la promesa, son aquellos que han nacido en Cristo. Los que nacen de la esclava que es Agar son hijos de esclavitud. Los que nacen de Sarai, que Abraham y Sarai se les dio la promesa, que es Isaac el hijo, los que nacen de ese hijo de la promesa son libres. Los que nacemos en Cristo espiritualmente simboliza que somos libres porque hemos nacido de la promesa. Dice Gálatas capítulo 4, verso 21, cuando la iglesia de Galacia quería regresar a cumplir ritos de guardar los días, las comidas, la circuncisión, porque decían que la fe en Cristo no era suficiente. Bueno, ellos no, sino los que llegaron, que judaizaban, les querían imponer esta enseñanza. Entonces Pablo, hablándole a esta gente, a estos hermanos, les dice, díganme ustedes, los que quieren estar bajo la ley, ¿por qué no le prestan atención a lo que la ley misma dice? ¿Acaso no está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y otro de la libre?
El de la esclava nació por decisión humana. O sea, estamos viendo que esto que hizo Sarai, esto que hizo Abraham y Agar, fue decisión humana. Fue una mala decisión. Y dice el verso 23, pero el de la libre, esto es, el que va a nacer después, el que va a nacer de Sarai, Isaac, el que Dios realmente había prometido, el de la libre nació en cumplimiento de la promesa. Los hijos de la esclava nacen para ser esclavos. Los hijos de la libre nacen para ser libres. Dice el verso 26, pero la Jerusalén celestial, hablando de nuestro reino, nuestra ciudad, nuestra nacionalidad ahora como pueblo de Dios. Pero la Jerusalén celestial, a donde tú perteneces, donde yo pertenezco, hermano, hermana, es libre. Entonces, ¿cómo somos nosotros? Libres. Y esa es nuestra madre. No vaya a simbolizar que Jerusalén es una madre y es la esposa de Dios, ¿eh? Nada que ver con eso, doctrinas raras que luego enseña, no. Sino está hablando de esa ciudad celestial, esa nación celestial. Nosotros somos hijos de esa nación celestial. Dice, es libre. Verso 27, porque está escrito, tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en gritos de júbilo, porque más son los hijos de la, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada. Ustedes, hermanos, estaba tomando primero el ejemplo de los hijos o el hijo de Agar y el hijo de la promesa, Isaac. Y luego Pablo está diciendo, ahora nosotros somos esos hijos. ¿De quién somos hijos? ¿De Agar, la esclava, o de Abraham y Sara, de la promesa? ¿Cómo hemos nacido? ¿En la carne o hemos nacido del cielo? ¿Dónde está nuestra morada? ¿En los cielos o en la tierra? ¿Qué decisión? ¿Por qué hemos nacido y cómo vivimos? ¿Qué decisiones tomamos? ¿Las decisiones de la tierra, las decisiones humanas o las decisiones que vienen del cielo? Nos dejamos dirigir de la palabra de Dios y del Espíritu. Verso 28. Ustedes, hermanos, al igual que Isaac, son hijos por la promesa. Y aquí nosotros tendríamos que prorrumpir en gozo. Somos hijos de la promesa. Verso 29. Y así como en aquel tiempo, el hijo nacido por decisión humana persiguió al hijo nacido por el Espíritu. Quiere decir que nosotros hemos nacido del Espíritu. Así también sucede ahora. Por eso a veces tenemos dificultades, persecuciones y aún la misma realidad parece que nos va orillando. Pero no te dejes mover por esos momentos. Espera en el Señor. Confía en el Señor. Toma las decisiones no que tu corazón siente, sino las que son correctas, que el Espíritu y la palabra de Dios te están guiando. Verso 30. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa de aquí la esclava y a su hijo. Esa es una historia que continúa después y usted va a estar meditando en ello. El hijo de la esclava jamás tendrá parte en la herencia con los hijos de la libre. Nosotros somos los herederos, somos hijos de la libre, somos nacidos del Espíritu, pero tenemos que vivir en el Espíritu. Tomar decisiones guiadas por la palabra de Dios. Verso 31. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Quiero ir concluyendo en esta noche y quiero que usted piense, ¿cómo estamos tomando nuestras decisiones? ¿Nos dejamos dirigir y esperamos en Dios o seguimos nuestros pensamientos y sentimientos? ¿Nos arrepentimos por las malas decisiones y corregimos el camino? ¿O nos encolerizamos y sacamos la carnalidad que todavía hay en nosotros y queremos solucionar con medidas que causan mayores problemas? ¿Culpamos a Dios de las consecuencias o pedimos perdón por tomar nuestras propias decisiones? Las malas decisiones van a traer consecuencias, entonces tenemos que hacernos responsables de esas consecuencias. Pero aún en medio de esto, Sarai y Abraham están representando la lucha que diariamente tenemos en la vida como creyentes, para tener seguridad, para esperar en la promesa de Dios, para resistir las tentaciones, para tomar las decisiones correctas, para tomar
la decisión que Dios nos ha pedido y a veces tomamos decisiones que son parecidas a lo que Dios quiere o nuestros propios proyectos, nuestro propio pensamiento. Y eso se llama falta de fe y desobediencia a Dios. Dice Romanos capítulo 8, verso 21, tenemos la libertad gloriosa como hijos de Dios y así tenemos que vivir. Y aquí no termina todo este proyecto humano, sino que en medio de esa dificultad, aún habiendo tomado malas decisiones, Dios interviene. Pues Dios envía a su ángel aún con Agar, vemos después, y Dios le da promesa, Dios la guarda, Dios se le manifiesta, y aún ella puede llegar a conocer algo de Dios, dice el viviente que me ve. Y le pone ese nombre al pozo para acordarse, es el lugar donde después Isaac y su esposa se encuentran. Un lugar hermoso. Sin la intervención de Dios, esto hubiera resultado peor, porque hasta hoy sigue el odio, pero la intervención de Dios, la acción de Dios con su pueblo o con Agar, representa la misericordia y la salvación que Dios tiene aún a través de Jesucristo para aquellos que estamos viviendo o que hemos vivido como hijos de la esclava. Pero ¿qué quiere el Señor? ¿Que vivamos así? ¿O que sigamos viviendo de esta manera? No, sino que ahora echemos aquella vida, esa forma de pensar de la esclava y vivamos como libres, porque Dios ciertamente cumplirá su promesa a Abraham y Sara. Ahora sí, ellos tendrán un hijo, pero de la promesa, de la libertad, Isaac, el cual nos representa a todos los que hemos nacido en el Señor. Finalmente, Gálatas capítulo 5, verso 1 nos dice de esta manera: ustedes que son hijos de la libre, ustedes que viven en este mundo, ustedes que están tomando las decisiones, Sarai tomó malas decisiones, pero ahora nos toca a nosotros tomar esas buenas decisiones. Y los hijos de la libre, los hijos espirituales o del espíritu, los hijos que hemos nacido de la promesa, ¿cómo tenemos que vivir? Dice Gálatas 5. Esto era lo que Pablo les estaba diciendo cuando les dice, ya no vivan de esa manera, no quieran volverse a la esclavitud de esas tradiciones. Dice el verso 1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Libres en nuestras decisiones, en nuestra manera de pensar y tal vez no solamente a veces pensamos esa libertad física, pero no, es la libertad espiritual, la libertad para decidir y obedecer a Dios. Estad pues firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres. Y mire, esta es la vida que tenemos que vivir en la presencia de Dios. Y termina este verso diciendo, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No sean otra vez hijos de Agar, sino sean hijos de la promesa. Vivan como hijos de la promesa. Sus decisiones van a llevarlos a actuar de determinada manera. Si ustedes están actuando de tal manera, si han tenido tales consecuencias, ha sido por sus decisiones. Y esas decisiones han sido el resultado de su relación con Dios, de haberle creído a Dios o de haber desechado la promesa de Dios. Yo los invito, hermanos, a que en este tiempo nosotros vivamos con esa seguridad en el Señor y que tomemos las decisiones correctas. Esas decisiones que nos llevan a vida eterna. No estoy hablando tal vez de qué se va a poner hoy, no estoy hablando de qué va a comer, sino esas decisiones que le lleven a vivir una vida como alguien nacido en Jesucristo, como alguien que vive en la patria celestial, en la Jerusalén celestial, como alguien que vive aún en medio de esta tierra, pero sin la contaminación, sin las costumbres de este mundo. Yo le invito a orar y que nos pongamos en las manos de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu bendición, por llevarnos a tener una comunión cada día contigo. No hay una decisión para cada uno exactamente que yo les pueda decir, pero tú conoces el corazón de cada uno, tú ministras al corazón de cada uno en sus diferentes situaciones, en sus diferentes estados de ánimo, aún en los lugares donde están, en su trabajo, en cualquier lugar. Así que, Señor, tú guíales, que puedan tener una comunión contigo y que realmente no desesperen,
sino que esperen a que tú estés cumpliendo siempre tu palabra. Que ellos puedan esperar hasta el momento en que tú, Señor, les dirijas correctamente. Pero mientras esperan eso, Señor, que ellos puedan vivir su vida en plenitud. Vivir su vida como estudiantes, como amas de casa, como trabajadores, como profesionistas, como ministros. Señor, que cada uno de ellos viva verdaderamente caminando en este desierto, pero esperando, Señor, esa promesa eterna. Que nuestras decisiones nos guíen para vivir de esta manera. Nuestras decisiones nos lleven para vivir también en la eternidad contigo. Señor, guía nuestra mente, guía nuestro corazón, guía nuestras intenciones, porque entonces tomaremos buenas decisiones. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.